Hay un hombre sentado en una habitación fría y vacía. Sin teléfono. Sin ruido. Nadie que le diga que todo estará bien. Afuera, el mundo se desmorona, su negocio fracasó, su relación se rompió y las personas en las que más confiaba le dieron la espalda. Cualquiera esperaría que este hombre se quebrara. Cualquiera esperaría que gritara, que maldijera al cielo, que exigiera una explicación a la vida misma. Pero no lo hace. Se queda quieto. Respira despacio. Y entonces, en silencio, sin dramatismo, se levanta y vuelve a empezar. Este no es un personaje de ficción. No es un superhéroe de una película que viste un domingo por la tarde. Este es el tipo de hombre en el que Miyamoto Musashi se esforzó por convertirse durante toda su vida. Y, lo que es más importante, este es el tipo de hombre en el que tú puedes convertirte, ahora mismo, en medio de la tormenta que estés atravesando. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a expresar nuestro dolor. Las redes sociales premian a quienes comparten su sufrimiento con más vehemencia. Las conversaciones giran en torno a las quejas, sobre la economía, sobre quienes nos han hecho daño, sobre lo injusto que es todo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, quejarse se ha convertido en un reflejo. Un hábito tan arraigado que se siente como respirar. Nos quejamos cuando estamos cansados. Nos quejamos cuando tenemos hambre. Nos quejamos cuando las cosas no salen según lo planeado. Nos quejamos cuando la gente no nos entiende. Nos quejamos cuando nos malinterpretan, nos ignoran, nos subestiman y no nos aprecian. Y esto es lo que nadie te cuenta sobre todas esas quejas. Te está debilitando. Cada día. No en un sentido poético o metafórico. Literalmente. Neurológicamente. Científicamente. Cada vez que expresas una queja sin acompañarla de una acción, tu cerebro refuerza un patrón, un surco en tu pensamiento, que dice, el problema está fuera de mí y, por lo tanto, la solución también está fuera de mí, y una vez que tu cerebro se cree eso, estás acabado. No porque la vida se haya vuelto más difícil, sino porque le has entregado el control. Los samuráis comprendieron algo sobre la naturaleza humana que la psicología moderna apenas ahora empieza a confirmar. Entendieron que un hombre que se queja es un hombre que ya se ha rendido, no ante su enemigo, sino ante su propia debilidad. Puede que aún tenga la espada en la mano, pero la batalla ya está perdida. Hoy vamos a hablar del silencio. No del silencio de la derrota. No del silencio de quien se ha rendido y ya no tiene nada que decir. Vamos a hablar del silencio de lo invencible, el silencio de un hombre que ha analizado sus circunstancias, las ha aceptado plenamente y ha decidido, sin titubear, seguir adelante. Esta es la filosofía del hombre que nunca pierde. Y cuando termine este video, entenderás por qué el hombre que deja de quejarse lo hace, no solo sobrevive a los tiempos difíciles, sino que se convierte en alguien a quien los tiempos difíciles no pueden tocar. Piensa en la última vez que algo salió mal en tu vida. No tiene que ser algo catastrófico. Podría ser algo pequeño, un plan que fracasó, alguien que te decepcionó, un día que no salió como esperabas. Ahora piensa en lo que hiciste justo después. Piensa en lo primero que dijiste. Piensa en lo primero que se te pasó por la cabeza. ¿Era un plan? ¿Era una solución? ¿Fue una decisión silenciosa y firme para afrontarlo? ¿O fue una queja? Para la mayoría de la gente, y digo la mayoría, no algunos, no unos pocos, la respuesta es la queja. Y antes de que te defiendas, antes de que digas bueno, yo solo me quejo a veces o me quejo, pero aún así tomo medidas, quiero que entiendas algo. El problema del que hablamos hoy no es la queja ruidosa y evidente. No es la persona que le grita al camarero porque le llegó la comida fría. Ese tipo de queja es fácil de identificar y fácil de juzgar. El verdadero problema son las quejas silenciosas. Las invisibles. Es la historia que te cuentas por la noche cuando estás acostado en la cama. Repasando todo lo que salió mal y construyendo un argumento muy convincente y detallado, de por qué no fue tu culpa. Es la forma en que hablas de tu vida con tus amigos, siempre presentándote como la persona a la que le tocó la peor parte. Es el suspiro que sueltas antes de comenzar una tarea difícil, como si el universo te debiera una disculpa por haberte complicado las cosas. Es la sutil narrativa diaria que se ejecuta en el fondo de tu mente y que dice, me merezco algo mejor que esto, y como me lo merezco, no debería tener que esforzarme tanto. Esa narrativa, esa queja silenciosa, persistente e invisible,
es el enemigo más peligroso al que jamás te enfrentarás. Y aquí radica su peligro. No se percibe como debilidad, sino como autoconciencia, como inteligencia. Se percibe como una muestra de honestidad, de realismo y de justicia personal. Quien se queja rara vez se considera una persona quejumbrosa. Se considera a alguien que simplemente comprende la realidad de sus circunstancias. Tiene una razón para todo, una justificación, una explicación. Y como sus quejas son tan razonadas, tan lógicas, tan elocuentes, jamás las cuestiona. Él nunca se detiene a preguntar, ¿y si mi explicación es también mi prisión? Existe un concepto en la filosofía samurái que no tiene una traducción perfecta al lenguaje moderno, pero lo más cercano que podemos encontrar es esto. La idea de que un guerrero debe ser completamente implacable con sus propias excusas. No con los demás. No con el mundo. Consigo mismo. El código samurái no decía que la vida sería justa. No prometía que las batallas serían iguales, que el oponente siempre sería más débil, que el clima sería favorable, que el terreno sería llano. Partía de la base de lo contrario. Partía de la base de que todo estaría en tu contra, y entrenaba al guerrero para rendir al máximo precisamente porque todo estaba en su contra. Los hombres modernos han invertido esto por completo. Hemos construido una cultura donde la dificultad se percibe como una injusticia. Donde la lucha es algo que se anuncia, se documenta y se compadece. Donde cuanto más difícil es la vida, más se anima a hablar de ella, a compartirla, a difundirla, y de alguna manera, al hacerlo, se siente que se ha logrado algo significativo. Pero no es así. Simplemente se ha transferido la energía de construir algo a narrar la incapacidad de construirlo. Y cada minuto dedicado a narrar es un minuto robado a la creación. Piensa en los hombres de la historia que construyeron imperios, crearon arte que perduró durante siglos. Ganaron batallas que parecían imposibles y transformaron su dolor en algo que el mundo aún recuerda. ¿Sabes qué tenían todos en común? No talento. Ni suerte. Ni siquiera inteligencia en el sentido tradicional. Eran hombres que se negaban a quejarse. No porque sus vidas fueran fáciles. El propio Musashi perdió a su madre siendo niño. Luchó su primer duelo a los 13 años y mató a un hombre adulto. Vagó solo durante décadas, durmiendo en los bosques, comiendo lo que encontraba, sin hogar, sin familia, sin garantía de supervivencia. Perdió a seres queridos. Tomó decisiones de las que se arrepintió. Se enfrentó a oponentes más rápidos, más fuertes y mejor equipados que él. Y sin embargo, en todos sus escritos, en todos los relatos dejados por quienes presenciaron su vida, no hay ni un solo momento de autocompasión. Ni una sola línea donde Musashi diga, esto es demasiado difícil o no me merezco esto o por qué la vida me trata así. En cambio, solo hay claridad. Solo avance. Solo el siguiente paso. Y aquí es donde comienza la verdadera lucha para los hombres modernos, porque nunca nos han enseñado a pensar de esta manera. Nos han enseñado a expresarnos, a compartir, a procesar en voz alta, a buscar validación para nuestro dolor. Y si bien la expresión emocional tiene su lugar, y si bien es valioso comprender nuestros sentimientos, llega un punto en que la expresión se convierte en indulgencia. Llega un punto en que procesar se convierte en procrastinación. Llega un punto en que hablar de nuestra lucha se convierte en un sustituto de superarla realmente. Y la mayoría de los hombres cruzan esa línea todos los días sin darse cuenta. La lucha no reside en las circunstancias adversas. La lucha no son los tiempos difíciles, la presión económica, los problemas de pareja, los reveses profesionales. Eso es solo parte del clima. La verdadera lucha, la que determina si uno progresa o se estanca, es el diálogo interno que se mantiene sobre esas circunstancias. ¿Observas la dificultad y dices, ¿me está pasando esto a mí? ¿O miras la dificultad y dices, este es el material? Con esto construiré. Ese cambio fundamental de perspectiva, es la diferencia entre el que se queja y el que nunca pierde. Y ahora mismo, la mayoría de quienes leen esto se encuentran en un punto intermedio. Saben que son capaces de más. Lo sienten. Pero en algún momento, el hábito de quejarse, el hábito de dar explicaciones, el hábito de buscar razones para justificar las dificultades, ha creado un techo sobre ustedes que no pueden ver. Pero con el que chocan cada vez que intentan superarse. Hoy vamos a romper ese techo. Ni con motivación. Ni con una lista de consejos. Ni con una energía pasajera que se desvanece el jueves por la mañana.
Vamos a superarlo mediante la comprensión. Porque una vez que comprendas de verdad el mecanismo, una vez que veas con claridad cómo funciona la queja en tu vida, no podrás ignorarla. Y esa claridad por sí sola comenzará a cambiarlo todo. Hay un momento en la vida de todo gran hombre en el que se enfrenta a una elección que nadie más puede ver. No es un momento dramático. No hay cámaras. No hay público mirando, ni multitud esperando para aplaudir la decisión que está a punto de tomar. Es un momento tranquilo, íntimo, profundamente personal, y ocurre en el espacio entre lo sucedido y su respuesta. En ese espacio, en esa pequeña brecha entre el estímulo y la respuesta, reside toda la filosofía que estamos a punto de analizar. Ahí es donde se forjó el samurái. Ahí es donde se construye el hombre inquebrantable. Y ahí es donde tú, ahora mismo, tienes más poder del que jamás te han dicho. La mayoría de la gente piensa que la fuerza reside en lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles. Los samuráis sabían que la fuerza se trata de lo que, no hacer. No te derrumbas. No actúas. No buscas compasión. No te explicas a quienes jamás te comprenderán. No malgastas la energía sagrada de tu atención en cosas que no puedes cambiar. No te quejas. Y en esa negativa disciplinada, consciente y diaria, acumulas algo que el que se queja constantemente está perdiendo. Acumulas poder. Quiero ser muy preciso, porque esta filosofía suele malinterpretarse, haciéndola parecer fría o emocionalmente distante. La filosofía de no quejarse no es la filosofía de no sentir. Musashi no era una máquina. No era un hombre que se hubiera extirpado quirúrgicamente las emociones y las hubiera reemplazado por piedra. Sentía todo, la soledad de sus años errantes, el peso de las vidas que había arrebatado en la batalla, el dolor de ver a personas a las que respetaba tomar decisiones que las destruían. Lo sentía todo profunda y completamente. La diferencia radicó en lo que hizo con esos sentimientos. No las interpretó. No las difundió. No construyó su identidad en torno a ellas. En cambio, tomó todo lo que sentía, el dolor, la frustración, la pena, la ira, y lo canalizó directamente en su oficio. En su espada. En su filosofía. En su arte. Porque Musashi también era pintor, escultor y calígrafo. Comprendió que la emoción no es enemiga de la disciplina, la emoción no transformada sí lo es. La emoción a la que se le da dirección, que se canaliza hacia un propósito, se convierte en uno de los combustibles más poderosos que un hombre puede poseer. Este es el primer pilar de la solución, transformación, no supresión. No se te pide que te insensibilices. No se te pide que finjas que las cosas no duelen, que la decepción no escuece, que la traición no deja huella. Se te pide que te conviertas en el tipo de hombre que toma ese dolor, esa huella, esa pena, y la usa como materia prima. Piensa en un herrero trabajando con metal. El metal no se convierte en espada por protegerlo del calor. Se convierte en espada precisamente porque se somete a calor extremo, presión extrema, fuerza extrema. El fuego no destruye el metal. El fuego revela de qué es capaz el metal. Los momentos difíciles no te están destruyendo. Están revelando de lo que eres capaz de convertirte si dejas de quejarte del calor el tiempo suficiente para que la transformación tenga lugar. El segundo pilar es algo sobre lo que Musashi escribió directamente en el libro de los 5 anillos, aunque lo expresó en el lenguaje de la estrategia más que en el de la autoayuda. Escribió sobre el concepto de conocido, que puede entenderse, en términos generales, como una visión clara y sin obstáculos. La capacidad de percibir las cosas tal como son, sin la distorsión del deseo, el miedo, el ego o la autocompasión. Creía que la mayoría de los hombres no son derrotados por sus oponentes, sino por su propia percepción distorsionada de ellos. Ven al enemigo como más grande de lo que es. Ven el obstáculo como más permanente de lo que es. Ven la dificultad como más personal de lo que es. Y lo principal que distorsiona la percepción, lo que hace que el enemigo parezca más grande, el obstáculo más permanente, la dificultad más personal, es la narrativa interna de la queja. Cuando te quejas, no solo expresas tu descontento. Construyes activamente una versión de la realidad en la que te sientes inferior a tus circunstancias. Cada queja es una historia, y esa historia tiene un héroe y un villano. En la historia del que se queja, el villano siempre está fuera, es la economía, son los demás, es la mala suerte, son los sistemas injustos, es el universo cruel. Y cuando el villano siempre está fuera,
el héroe nunca puede actuar. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el héroe si la fuente de todos los problemas está fuera de su alcance? Por eso, la filosofía samurái no comienza con la acción, sino con la percepción. Antes de poder actuar con contundencia, debes ver con claridad. Y para ver con claridad, debes silenciar la narrativa. No para siempre, no en todos los contextos, pero sí en los momentos importantes. En los momentos en que la vida te pone a prueba, cuando las circunstancias son realmente difíciles, cuando la tentación de quejarte es máxima. Es precisamente en esos momentos cuando debes elegir la claridad por encima de la comodidad. Y esto es lo que revela la claridad, siempre sin excepción. La situación nunca es tan permanente como parece. El obstáculo nunca es tan inamovible como aparenta. Y nunca eres tan impotente como insiste la narrativa quejumbrosa. La claridad te muestra la brecha real, entre donde estás y donde podrías estar. Y, lo que es más importante, te muestra el camino. No el camino completo, no una hoja de ruta garantizada con cada paso perfectamente trazado, sino solo el siguiente paso. Lo único que puedes hacer ahora mismo, con lo que tienes, desde donde estás. Musashi llamó a esto Ichigo-ichi en la práctica, aunque la frase se formalizó más tarde, la idea de este momento, de este encuentro, es completamente plena en sí misma. No está ligada al fracaso de ayer. No está ensombrecida por el miedo al mañana. Simplemente esto. Simplemente ahora. Simplemente la siguiente acción correcta, realizada con plena conciencia y total compromiso. El tercer pilar es lo que yo llamo la economía de la energía. Cada persona dispone de una cantidad limitada de energía al día. No solo energía física, sino también mental, emocional y esa atención profunda y concentrada que se requiere para construir algo significativo. Y esa energía se consume constantemente, seas consciente de ello o no. La cuestión no es si tu energía se está utilizando, siempre se está utilizando, sino en que la estás utilizando. Quejarse es una de las cosas más caras que un hombre puede hacer con su energía. Piensa en lo que ocurre en tu cuerpo y mente cuando te quejas. Tu sistema nervioso activa una respuesta de estrés leve. Tu cerebro empieza a darle vueltas al problema en lugar de buscar soluciones. Tu atención se centra en lo que está mal en vez de expandirse hacia las posibilidades. Tu estado emocional decae, lo que afecta a tu estado físico, a tu capacidad de pensar con claridad y, por consiguiente, a cada decisión que tomes durante las próximas horas. Y todo esto sucede a partir de una sola queja. Un instante en el que eliges narrar la dificultad en lugar de afrontarla. Ahora multiplica eso por la cantidad de veces que te quejas en un solo día. El samurái que entró en batalla después de haber pasado la mañana quejándose ya estaba medio derrotado antes de que se desenvainara la primera espada. No porque quejarse sea moralmente incorrecto, el samurái no era moralista en estos asuntos como podríamos esperar. Él era práctico, quejarse era una debilidad estratégica. Agotaba el recurso esencial para la victoria. Por eso se eliminó, no por nobles ideales, sino por un despiadado interés propio y pragmático. Este es el nuevo enfoque que quiero ofrecerte. Deja de pensar en la decisión de no quejarte como algo que haces por los demás. Deja de considerarla un acto de cortesía, madurez o disciplina emocional en un sentido abstracto. Piensa en ella como la decisión más egoísta y egocéntrica que puedes tomar, porque preserva el único recurso del que depende todo lo demás en tu vida, tu energía, tu claridad. Tu capacidad para ver el camino y recorrerlo sin dudar. El hombre que no se queja no es el hombre que ha aceptado la derrota en silencio. Es el hombre que ha decidido que su energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en algo que no le permita avanzar. Ha analizado sus circunstancias, todas ellas, incluidas las dolorosas, las injustas, las que realmente no fueron culpa suya, y ha tomado una decisión casi radical por su sencillez. No voy a perder el tiempo en esto. Y en esa decisión, sucede algo extraordinario. La energía que se escapaba a través de las quejas comienza a acumularse. El espacio mental que ocupaba la narrativa de la dificultad comienza a abrirse. Y en ese espacio tranquilo, claro y despejado, surge algo a lo que el hombre que se queja jamás tiene acceso. Creatividad. Estrategia. Posibilidad. Las soluciones que siempre estuvieron ahí, pero invisibles tras el ruido de las quejas, de repente se hacen visibles. El siguiente paso, que parecía incierto, se vuelve obvio. El camino que parecía bloqueado revela una salida, no porque las circunstancias cambiaran, sino porque el hombre cambió.
Porque eligió ver con claridad en lugar de manifestar su dolor. Porque eligió preservar su poder en lugar de exhibir su debilidad. Esto no es teoría. No es un lenguaje motivacional diseñado para que te sientas bien durante 20 minutos antes de que vuelvas a tus viejos hábitos. Este es el mecanismo real mediante el cual los hombres a lo largo de la historia han transformado circunstancias imposibles en vidas extraordinarias. Y siempre comienza, con la misma decisión silenciosa, privada e invisible. La decisión de dejar de quejarse y empezar a ser. Quiero hablarles de dos hombres. Crecieron en el mismo barrio, fueron a la misma escuela y provenían de familias con circunstancias casi idénticas. La misma presión económica. Las mismas oportunidades limitadas. Los mismos sistemas fallidos que jugaban en su contra. Los mismos padres difíciles que no sabían expresar amor sin ira. Las mismas calles que ofrecían más motivos para rendirse que para seguir adelante. Desde fuera, si se observara la vida de ambos a los 20 años, se diría que su futuro era esencialmente el mismo, incierto. Difícil y condicionado por fuerzas que escapaban en gran medida a su control. Pero cuando cumplieron 40 años, uno de esos hombres era irreconocible. No porque la vida hubiera sido más amable con él. No porque hubiera tenido un golpe de suerte que su amigo no tuvo. No porque fuera más inteligente, más talentoso o hubiera nacido con alguna ventaja oculta. De hecho, el hombre que transformó su vida había enfrentado circunstancias objetivamente más difíciles en esos 20 años entre los 20 y los 40. Había perdido un negocio. Se había divorciado. Había enterrado a un padre mientras aún arrastraba deudas de las que no sabía cómo salir. Había experimentado el fracaso de una manera que habría justificado, según cualquier criterio social razonable, una rendición total. Y sin embargo, ahí estaba él, a los 40. Tranquilo. Concentrado. Construyendo algo real. Respetado no solo por lo que había logrado, sino por cómo había superado todo lo que había vivido. Había algo en su mirada que no se ve a menudo, una especie de serenidad inquebrantable. Como un árbol que ha soportado suficientes tormentas como para saber que el viento no puede con él. El otro hombre, su amigo de la infancia, el que tuvo un camino más fácil, menos pérdidas, menos fracasos dramáticos, estaba exhausto. Amargado de esa manera particular que solo proviene de años de sentir que la vida le debía algo y nunca lo recibía. No era mala persona. No era perezoso en el sentido en que la gente describe a otros como perezosos. Trabajaba. Lo intentaba. Se esforzaba. Pero cada esfuerzo venía envuelto en una narrativa, un comentario constante sobre lo difícil que era todo, lo injusto que era el sistema, como la gente nunca le dio una verdadera oportunidad. Como si tan solo esto hubiera sido diferente, si tan solo aquello hubiera funcionado, si tan solo alguien hubiera visto de lo que era capaz. Era un hombre que se ahogaba en la historia de su propia vida. Y lo más triste, lo que te rompe el corazón al verlo de cerca, es que él creía sinceramente en la historia. No estaba actuando. No buscaba llamar la atención de forma calculada. La había contado tantas veces, a tanta gente, con tantas variaciones, que se había vuelto indistinguible de la realidad. La historia y el hombre se habían fusionado por completo. Y ahora, cambiar la historia le parecía como destruirse a sí mismo. He visto esta dinámica repetirse no una ni dos veces, sino docenas de veces, en personas de distintas culturas, con diferentes niveles de educación, privilegios y circunstancias. Y en cada ocasión, la variable que determina el rumbo de una persona, si asciende o se estanca, no es el talento, ni la oportunidad, ni la inteligencia. Ni siquiera el trabajo duro en el sentido en que lo definimos habitualmente. Es la relación que tiene con sus propias quejas. Ahora déjenme contarles algo específico sobre el hombre que se transformó, porque la historia de su transformación no es lo que podrían esperar. No comenzó con una decisión trascendental. No comenzó con un discurso motivacional, ni con un libro, ni con un momento de revelación repentina. Comenzó con algo mucho más sencillo y mucho más difícil que cualquiera de esas cosas. Todo comenzó con una simple conversación que tuvo consigo mismo un martes por la mañana. Acababa de recibir la noticia de que un acuerdo en cuya construcción había invertido 4 meses se había desmoronado. 4 meses de trabajo, de esperanza, de planes meticulosamente elaborados, todo se esfumó con una sola llamada. Estaba sentado en su coche en un aparcamiento y sintió cómo le invadía la familiar rabia,
la autocompasión, el comienzo del monólogo interior que explicaría, con todo lujo de detalles. ¿Por qué no era culpa suya? Porque la otra parte había sido irracional, porque el momento había sido inoportuno, porque merecía algo mejor. Sintió cómo subía. Y entonces, y este fue el momento que lo cambió todo, lo atrapó. No a la perfección. No con la calma y la maestría de un monje zen que ha dedicado 40 años a la meditación. Lo atrapó torpemente, con torpeza, como quien atrapa algo que ya está a medio camino del suelo. Pero lo atrapó. Y en lugar de dejar que el monólogo siguiera su curso, se hizo una pregunta. Una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto? No se preguntaba, ¿por qué me pasó esto? No se preguntaba, ¿quién es el responsable? No se preguntaba, ¿qué tan injusta es esta situación? Simplemente, ¿qué puedo hacer al respecto? 4 meses de trabajo se habían venido abajo. ¿Qué material le había aportado eso? ¿Qué había aprendido en esos 4 meses que no habría aprendido de otra manera? ¿Qué relaciones había forjado que aún existían a pesar de que el acuerdo no se concretó? ¿Qué errores había cometido que ahora comprendía con la suficiente claridad como para no volver a cometerlos? ¿Qué revelaba el fracaso de este acuerdo en particular sobre el mercado, sobre su enfoque, sobre el tipo de socio con el que debería trabajar en el futuro? Se quedó sentado en ese aparcamiento durante 20 minutos. Y en esos 20 minutos, algo cambió. No de forma drástica. No de una manera que pudiera haber explicado con claridad a otra persona. Pero la energía que estaba a punto de canalizar en quejas, en el agotador, costoso y, en última instancia, inútil proceso de narrar su decepción, se quedó dentro de él. No se evaporó. No desapareció. Se redirigió. Y para cuando arrancó el coche y salió del aparcamiento, tenía 3 ideas que no había tenido antes. Ideas concretas, prácticas y específicas que surgieron directamente de los restos de lo que acababa de perder. Eso no es una coincidencia. Eso no es suerte. No es un proceso místico que solo funciona para ciertas personas en ciertas circunstancias. Es el resultado directo, predecible y confiable de lo que sucede cuando un hombre decide no quejarse y, en cambio, pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? La pregunta es engañosamente simple. Suena casi demasiado pequeña para la importancia de lo que estamos hablando. Pero dentro de esa pregunta reside toda la filosofía del hombre que nunca pierde. Porque esa pregunta hace algo específico y poderoso en el cerebro. Cambia el centro de control. Mueve la narrativa de me están pasando cosas a me están pasando cosas, y ese cambio, esa única y fundamental reorientación de la perspectiva, lo cambia todo lo que viene después. Ahora bien, quiero ser sincero con ustedes sobre algo, porque esta filosofía merece más honestidad que entusiasmo. Esto no es fácil. No estoy aquí para decirles que una sola pregunta un martes por la mañana en un estacionamiento convierte a un hombre en Miyamoto Musashi. El hombre del que les hablé, el que transformó su vida entre los 20 y los 40, no se hizo esa pregunta una sola vez y lo resolvió todo. Se la hizo cientos de veces. Se la hizo en mañanas en las que no quería hacerla. Se la hizo cuando las circunstancias eran tan genuinamente injustas que hacer la pregunta le parecía un insulto a su propio sufrimiento. Se la hizo cuando estaba cansado, cuando estaba de luto, cuando realmente no estaba seguro de si seguir adelante era siquiera una opción para él. Y cada vez, no a veces, ni casi siempre, sino siempre, la pregunta le proporcionaba algo con lo que trabajar. Aunque lo que le aportaba fuera poco. Aunque la idea que generaba fuera imperfecta. Aunque el siguiente paso que revelaba fuera más difícil que el que acababa de dar. Siempre le aportaba algo. Porque la pregunta apunta a la posibilidad, y la posibilidad, incluso una posibilidad pequeña, incierta y frágil, siempre es más útil que la queja más elocuente. Más justificada y más satisfactoria emocionalmente que jamás hayas formulado. Su amigo de la infancia, aquel que aún se ahoga en la historia, no es un villano en este relato. No es alguien a quien juzgar ni despreciar. Es alguien a quien comprender. Porque el hábito que lo atrapó es el mismo que reside en cada uno de nosotros. La misma tendencia a quejarse, a dar explicaciones, a buscar consuelo en una narrativa que dé sentido a nuestro dolor. Esa tendencia es humana. Es comprensible. Incluso, en pequeñas dosis, es necesaria. Pero cuando se convierte en la respuesta dominante ante la dificultad, cuando la queja se convierte en el primer lenguaje en lugar del último recurso, comienza a consumir la vida misma que se suponía.
que debía explicar. Y es aquí donde la sabiduría de Musashi lo atraviesa todo con la claridad de una hoja afilada durante décadas. En esencia, escribió que el guerrero que se centra en sus heridas no puede luchar. Esto no es un juicio moral, sino una observación táctica. El hombre que narra su dolor no está plenamente presente en el momento que requiere su acción. Está dividido, una parte de él está aquí, otra parte está en el pasado, en la historia de lo que salió mal. Y un hombre dividido no puede desplegar todo su potencial. Siempre opera a una fracción de su capacidad, no porque sea débil, sino porque su atención está dividida entre el presente y el resentimiento del pasado. El hombre indiviso, el hombre que ha presentado la queja, que se ha preguntado qué puede hacer con lo que tiene. Que ha centrado toda su atención en este momento y en este paso, ese hombre opera a un nivel que parece casi sobrenatural para quienes observan desde fuera. Pero no es algo sobrenatural. Es simplemente el resultado natural de un hombre que ha dejado de desperdiciar su energía a través de la herida de la queja y ha comenzado a dirigir cada gota de ella hacia la vida que está construyendo. Los dos hombres de los que les hablé al principio de esta sección no son personajes ficticios ni inventados. Son patrones. Patrones que he visto repetirse con tanta constancia, en tantas vidas y circunstancias diferentes, que he llegado a creer algo que antes me parecía demasiado simple para ser cierto. El factor que mejor predice dónde estará un hombre dentro de 10 años no es su talento, ni su educación, ni su red de contactos, ni su punto de partida. La cuestión es si se queja o si construye. Eso es todo. Esa es la clave. Todo lo demás, la estrategia, la disciplina, el trabajo duro, las decisiones acertadas, surge de esa única elección. Porque quien construye en lugar de quejarse encontrará la estrategia. Desarrollará la disciplina. Tomará decisiones más inteligentes con el tiempo porque aprende de sus fracasos en lugar de contarlos. Atraerá a las personas adecuadas porque hay algo magnético en quien afronta sus dificultades sin alardear de ellas, algo que hace que los demás quieran estar a su lado, trabajar con él. Confiarle asuntos importantes. Y el hombre que se queja, independientemente de su talento, independientemente de su inteligencia, independientemente de cuán justificadas estén realmente sus quejas, descubrirá que la vida, lenta y silenciosamente, sin dramas ni anuncios, deja de brindarle sus mejores oportunidades. Porque la vida, al igual que el samurái oponente que describió Musashi, puede percibir a un hombre dividido. Y responde en consecuencia. Todo lo que hemos comentado hasta ahora, la filosofía, la historia, la comprensión de cómo funciona la queja en la vida de un hombre, es una preparación para este momento. Porque comprender sin aplicar no es más que otra forma de procrastinación disfrazada de teoría. Puedes comprender la filosofía de Musashi por completo, sentirla resonar en tu interior, asentir con la cabeza ante cada palabra, y aún así despertar mañana y hacer exactamente lo mismo que ayer. La comprensión por sí sola no cambia el comportamiento. La práctica cambia el comportamiento. La repetición cambia el comportamiento. El acto deliberado, cotidiano y poco glamuroso de elegir de forma diferente, un momento a la vez, una situación a la vez, es lo que transforma a un hombre. Así que no vamos a hablar de motivación aquí. Vamos a hablar de arquitectura. La arquitectura específica de una vida que se está reconstruyendo activamente en torno a la filosofía del hombre que nunca pierde. No son sugerencias generales. No son vagas exhortaciones a ser más positivo o practicar la gratitud en el sentido vacío en que suelen usarse esas frases. Son prácticas específicas, concretas e inmediatamente aplicables que, si las implementas con la constancia y la seriedad que merecen, comenzarán a reestructurar no solo tu comportamiento, sino también tu neurología. La forma en que tu cerebro procesa la dificultad. Las respuestas automáticas que se activan incluso antes de que tengas la oportunidad de elegir conscientemente. Porque ese es el verdadero objetivo. No se trata de convertirse en un hombre que decide conscientemente no quejarse cada vez que le ocurre algo difícil, eso requiere demasiada energía y, en última instancia, es insostenible. El verdadero objetivo es convertirse en un hombre para quien no quejarse sea lo natural. La respuesta automática. El camino de menor resistencia. Reconfigurar el sistema tan profundamente que la queja se convierta en la opción antinatural, la que requiere esfuerzo, en lugar de lo contrario. Esto es a lo que se refería Musashi cuando escribía sobre la maestría. La verdadera maestría no consiste en la aplicación esforzada de una técnica, sino en la desaparición total del esfuerzo.
cuando la técnica se ha practicado con tanta perfección que se vuelve indistinguible del instinto. Así es como puedes empezar a desarrollar ese dominio. Antes de poder cambiar un patrón, es necesario analizarlo con total honestidad. Y la mayoría de los hombres no tienen una idea precisa de con qué frecuencia se quejan, porque la queja se ha vuelto tan automática, tan arraigada en su comunicación diaria, que prácticamente les resulta invisible. Así que esto es lo que vas a hacer. Durante un día entero, ni una semana, ni un mes, solo un día, llevarás una libreta pequeña o usarás la aplicación de notas de tu teléfono, y cada vez que te quejes, lo anotarás. Cada vez. La queja que expresas en voz alta a otra persona. La queja que murmuras en voz baja en el tráfico. El monólogo interno que surge cuando algo no sale como quieres. El resentimiento sutil e indefinido que sientes cuando alguien no responde como esperabas. Anótalo todo. No juzgues lo que escribes. No intentes defender, explicar ni contextualizar las quejas tal como aparecen. Simplemente documéntalas con la mirada fría y objetiva de un científico que observa datos. No te estás evaluando moralmente. Estás recopilando información sobre el estado actual de tu sistema operativo. Al final del día, siéntate a repasar lo que has escrito. Observa los patrones. ¿Qué desencadena tus quejas con mayor frecuencia? ¿Es el comportamiento de otras personas? ¿Circunstancias ajenas a tu control? ¿Tu propio desempeño cuando no cumple con tus expectativas? ¿La diferencia entre cómo crees que deberían ser las cosas y cómo son en realidad? Analiza las categorías. Analiza la frecuencia. Analiza el lenguaje que utilizas, porque el lenguaje revela la creencia subyacente. Quien escribe, esto es tan injusto, parte de la creencia de que la vida le debe justicia. Quien escribe, nadie me ayuda, parte de la creencia de que carece de apoyo fundamental. Quien escribe, siempre me pasa esto, parte de la creencia de que la desgracia le persigue de forma deliberada. Estas no son simples quejas. Son reflejos de la estructura de limitaciones que, silenciosamente, ha estado rigiendo tu vida. Una vez que las ves con claridad, no puedes dejar de verlas. Y esa visibilidad honesta, inquebrantable y documentada, es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. No se puede renovar una casa sin haberla inspeccionado a fondo. No se puede cambiar un patrón sin haberlo analizado con honestidad. La auditoría no es cómoda. Probablemente te sorprenderá, y no de forma agradable. Pero es el primer paso más importante que puedes dar, porque transforma la queja de un hábito invisible a una elección visible. Y una vez que algo se convierte en una opción visible, tienes poder sobre ello. Una vez que hayas completado la auditoría y comprendas la estructura de tus patrones de quejas, estarás listo para la práctica diaria fundamental. Esta es la práctica que el hombre de nuestra historia utilizó en ese estacionamiento un martes por la mañana. Y como todas las prácticas que generan una verdadera transformación, es engañosamente simple. Cada vez que sientas que surge una queja, y la sentirás, porque ahora prestas atención de una manera que antes no lo hacías, haz una pausa. Solo por un instante. No reprimas el sentimiento. No te digas a ti mismo que no deberías sentir lo que sientes. Simplemente haz una pausa antes de que el sentimiento se convierta en una narración. Antes de que la emoción se convierta en una historia. Y en esa pausa, hazte una pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto? Esa es toda la práctica. 4 palabras. Pero dentro de esas 4 palabras reside una reorientación completa de tu relación con la dificultad. Porque la pregunta presupone, automáticamente y sin discusión, que hay algo que puedes hacer. Presupone capacidad de acción. Presupone posibilidad. Presupone que la situación, por difícil que sea, contiene material con el que una persona capaz puede trabajar. Y tu cerebro, que es extraordinariamente bueno para responder a las preguntas que le haces, comenzará a buscar ese material. No siempre encontrarás algo magnífico. A veces, lo que encuentras es insignificante. A veces, la única respuesta es, puedo elegir cómo afrontar esto hoy. Puedo elegir no dejar que esto contamine todas las demás áreas de mi vida. Puedo elegir reflexionar sobre ello y abordarlo con una perspectiva renovada mañana por la mañana. No son respuestas dramáticas. Pero son respuestas reales. Son respuestas que mantienen el poder dentro de ti en lugar de desangrarlo a través de la herida de la queja. Practica esta pregunta todos los días.
Empieza por practicarla en situaciones cotidianas, las pequeñas frustraciones, las irritaciones del día a día, las pequeñas decepciones que salpican la vida diaria. Fortalece esta habilidad en momentos de poca presión para que, cuando llegue el momento crucial, cuando surja la verdadera dificultad, cuando se produzca la pérdida real. Cuando la situación sea objetivamente difícil y tu necesidad de quejarte esté completamente justificada, ya tengas la capacidad de mantenerte firme. Porque la práctica no es para los días fáciles. Los días fáciles no requieren práctica. La práctica es para los días en que todo se desmorona y la queja no solo se siente justificada, sino necesaria, y en ese momento, aún así, haces la pregunta. La haces apretando los dientes si es necesario. La haces con la ira aún presente en tu pecho. La haces de forma imperfecta y torpe, sin ninguna garantía de que produzca algo útil. Y poco a poco, con el tiempo, pedir se vuelve más fácil. La redirección se vuelve más rápida. La brecha entre estímulo y respuesta, esa brecha donde vivía el samurái, donde reside todo el verdadero poder, comienza a ampliarse. Y en esa ampliación, tu vida comienza a cambiar de maneras difíciles de predecir, pero imposibles de ignorar. Musashi tenía la costumbre de repasar cada día no con autocrítica, sino con lo que él llamaba la mirada de la evaluación estratégica. No le interesaba castigarse por sus fracasos, sino extraer de ellos todas las lecciones posibles para que el desempeño del día siguiente fuera aún mejor que el del día anterior. Cada noche, y esto no debería llevar más de 10 minutos, pero esos 10 minutos deben tomarse en serio y protegerse de las distracciones, siéntese a reflexionar sobre su día y hágase 3 preguntas. Primero, ¿de qué me quejé hoy, ya sea en voz alta o en silencio, y qué sentía realmente en el fondo? Porque una queja casi nunca se refiere a lo que aparenta. La queja sobre el tráfico suele ser sobre la sensación de pérdida de control. La queja sobre un compañero suele ser sobre la sensación de falta de respeto. La queja sobre la falta de tiempo suele ser sobre la sensación de agobio e invisibilidad. Profundizar en el sentimiento subyacente a la queja te da algo real con lo que trabajar, porque puedes abordar un sentimiento, puedes procesar un sentimiento. Puedes tomar decisiones basadas en un sentimiento. Pero una queja, si se queda solo como una queja, no te da nada con lo que trabajar excepto más quejas. La segunda pregunta, ¿dónde logré redirigir mi atención hoy? ¿Dónde sentí la tentación de quejarme y opté por actuar de otra manera? ¿Qué resultado tuvo esa elección? Esto es importante porque el cerebro aprende tanto mediante el refuerzo positivo como mediante la corrección. Es necesario documentar tus logros, por pequeños que sean, para que tu sistema nervioso comience a asociar la redirección con la recompensa. Así, el no quejarse empezará a sentirse bien, no solo correcto, no solo disciplinado, sino genuinamente satisfactorio de una manera profunda y duradera. La tercera pregunta, ¿qué haré diferente mañana, basándome en lo que aprendí hoy? No una lista. No una intención general. Una cosa específica. Concreta. Programada. Vinculada a un tiempo y un contexto para que, cuando llegue mañana, sepas exactamente a qué te comprometiste y no tengas margen para retractarte. Esta práctica nocturna no es escribir un diario en el sentido suave y exploratorio. Es una autoevaluación estratégica, al estilo de los samuráis, quienes afilaban su espada cada noche no porque estuviera desafilada, sino porque una espada afilada es cuestión de vida o muerte. Y por lo tanto, afilarla nunca es opcional. Tu mente es tu espada. Y cada noche tienes la oportunidad de afilarla más que esta mañana. Tómate esa oportunidad en serio. Esto puede parecer contraintuitivo, y quiero explicarlo detenidamente antes de que lo descartes. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer para reducir tu tendencia a quejarte es elegir la dificultad de forma regular y deliberada. No la dificultad que la vida te impone sin que la pidas, de eso ya tienes de sobra. Me refiero a la dificultad que tú eliges. La incomodidad voluntaria. La ducha fría que tomas no porque se acabó el agua caliente, sino porque tú lo decidiste. El ayuno que mantienes no porque no haya comida disponible, sino porque elegiste poner a prueba tu relación con el hambre. La conversación difícil que inicias no porque te veas obligado, sino porque sabes que tiene que ocurrir y la has estado evitando. He aquí por qué esto funciona. Cuando un hombre elige voluntariamente afrontar las dificultades de forma regular, se produce un cambio profundo en su relación con las dificultades involuntarias.
Las adversidades que la vida le presenta, las pérdidas inesperadas, los cambios no deseados, las circunstancias dolorosas, empiezan a sentirse menos catastróficas. No porque sean menos importantes, sino porque su sistema nervioso se ha entrenado, mediante la exposición voluntaria y repetida a la incomodidad, para comprender que la dificultad es superable. Que la incomodidad no equivale a peligro. Que lo difícil no equivale a imposible. Quien nunca ha elegido voluntariamente las dificultades, experimenta cada obstáculo involuntario como una emergencia. Su sistema nervioso, sin entrenamiento ni preparación, responde a cada impedimento como si fuera una amenaza para su supervivencia. Y desde esa percepción de emergencia, la queja es casi inevitable, pues es la forma en que el sistema nervioso indica que algo anda mal y que se necesita ayuda. Pero quien elige la dificultad con frecuencia se ha inmunizado, en esencia, contra esa respuesta de emergencia. Ha afrontado la incomodidad tantas veces, por voluntad propia, que cuando ésta llega inesperadamente, su sistema nervioso la reconoce. Ya ha estado allí antes. Sabe lo que se siente. Y sabe, gracias a su experiencia, que puede manejarla. Musashi caminó solo por el desierto durante años. Dormía en el suelo duro, comía alimentos sencillos y rechazaba las comodidades que su reputación fácilmente podría haberle proporcionado. No lo hacía porque no tuviera acceso a ellas, sino porque comprendía, con la claridad estratégica que definía todo lo que hacía. Que un hombre que depende de las comodidades es un hombre que puede ser derrotado si se le priva de ellas. Y un samurái que puede ser derrotado tan fácilmente no es un samurái digno de su espada. Elige una dificultad voluntaria al día. No tiene por qué ser dramática ni castigadora. Simplemente debe ser real, un momento genuino en el que elijas la incomodidad cuando la comodidad está a tu alcance. Incorpora esta práctica a tu vida y observa cómo cambia tu relación con las dificultades inevitables que surgen sin tu consentimiento. Esta última práctica es quizás la más sutil, y es la que producirá el cambio más visible en cómo te perciben los demás, lo cual importa no por ego, sino porque la forma en que te perciben los demás afecta directamente las oportunidades que se te presentan. La práctica consiste en lo siguiente: establecer un estándar personal en torno a lo que uno elige verbalizar. No todo lo que te sucede necesita ser compartido. No todas las frustraciones necesitan ser expresadas. No todas las dificultades necesitan ser anunciadas. Comienza a cultivar un filtro deliberado y consciente, entre tu experiencia interna y tu expresión externa. Antes de compartir una queja con otra persona, pregúntate, ¿compartir esto tiene algún propósito más allá de brindarme un alivio momentáneo? ¿Contribuye a una solución? ¿Fortalece la relación? ¿Produce algo valioso para ambos? Si la respuesta es no, si compartirlo se trata simplemente de liberar malestar, simplemente de ser escuchado y validado en tu dolor, entonces considera conservarlo. No permanentemente. No de una manera que genere presión interna. Pero el tiempo suficiente para redirigirlo. El tiempo suficiente para plantear la pregunta. El tiempo suficiente para transformarlo en algo más útil que simple ruido. El hombre que habla con cuidado, que elige sus palabras con intención, que no llena cada silencio con quejas. Que no recurre a la compasión como respuesta automática ante las dificultades, posee una autoridad que no se puede fabricar ni fingir. Es la autoridad de alguien que claramente ha vivido experiencias difíciles y las ha superado con éxito. Es la autoridad de alguien que no necesita que el mundo sepa lo dura que es su vida, porque está demasiado ocupado construyendo algo con los duros recursos que la vida le ha brindado. La gente percibe esta autoridad antes de poder expresarla. Confían en ella instintivamente. Se sienten atraídos por ella como quienes, en medio de una tormenta, se sienten atraídos por la única estructura que parece mantenerse firme. Y cuando te conviertes en esa estructura, no mediante la actuación, ni mediante la gestión de la imagen, sino mediante la práctica diaria y genuina de elegir el silencio en lugar de la queja. La construcción en lugar de la narración. La acción en lugar de la explicación, descubrirás que tu vida comienza a llenarse de personas y oportunidades que se ajustan al nivel en el que has elegido operar. Porque el mundo siempre, tarde o temprano, refleja al hombre de vuelta a sí mismo. Y el hombre que nunca pierde, el hombre que ha interiorizado estas prácticas no como reglas impuestas desde fuera, sino como expresiones de quien se ha convertido realmente, ese hombre mira su reflejo y reconoce algo que antes parecía imposiblemente lejano. Se reconoce a sí mismo.
Hay una pregunta que ha acompañado a la humanidad a través de todas las civilizaciones, todas las épocas. Todas las tradiciones culturales y filosóficas que han intentado comprender qué significa vivir una vida plena. Es una pregunta que se manifiesta de diversas formas, en los escritos de los estoicos, en las enseñanzas de los budistas, en los códigos guerreros de los samuráis. En la serena sabiduría de quienes han vivido lo suficiente para ver cómo todo lo que construyeron se alza, se derrumba y vuelve a resurgir. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es un hombre, despojado de todo lo externo? Quítale los títulos, las posesiones, las relaciones, la reputación, la narrativa cuidadosamente construida sobre quién es y qué ha logrado. Quítale la comodidad, la seguridad, las estructuras familiares que hacen que la vida parezca manejable y predecible. Quítale todo, absolutamente todo lo que usa para definirse, cada marcador externo de identidad y valía, y elimínalo por completo. ¿Qué queda? Esto no es un ejercicio filosófico abstracto. Es la pregunta más práctica que un hombre puede hacerse, porque su respuesta lo determina todo. Determina cómo reacciona cuando los títulos desaparecen. Determina cómo se mantiene firme cuando pierde sus posesiones. Determina si puede funcionar cuando las estructuras familiares se derrumban, como siempre, inevitablemente, acaban sucediendo. Determina, en el sentido más fundamental, si es un hombre construido sobre algo real o sobre algo prestado. Musashi dedicó toda su vida a responder a esta pregunta. No por escrito, ni en conversaciones, ni en abstracto, sino en el laboratorio de su propia existencia. Eliminó sistemáticamente de su vida toda fuente externa de identidad y seguridad, no porque fuera una asceta que creyera que la comodidad era pecaminosa, sino porque era un estratega que comprendía algo esencial sobre la naturaleza de la fortaleza humana. La fuerza que depende de condiciones externas no es fuerza. Es rendimiento. La verdadera fortaleza, esa que no flaquea ante el cambio de circunstancias, la que se mantiene firme cuando se pierde toda comodidad. La que permite afrontar una catástrofe real con claridad en lugar de derrumbarse, solo se puede forjar desde dentro. Y solo se puede forjar mediante la práctica constante y deliberada de no exigir que el mundo exterior sea diferente de lo que es. Esta es la raíz filosófica más profunda de la práctica que hemos estado analizando. Cuando hablamos de no quejarse, de transformar la dificultad en motivación, de elegir el silencio en lugar de la narrativa y la construcción en lugar del desempeño, no nos referimos a un conjunto de técnicas conductuales diseñadas para hacer la vida más eficiente. Nos referimos a algo mucho más fundamental. Nos referimos al proceso por el cual un hombre descubre quién es realmente cuando todo aquello que creía ser se ha desvanecido. Y lo que descubre, si se ha esforzado, si ha practicado la disciplina. Si ha optado una y otra vez por responder a las dificultades con claridad en lugar de quejarse, es algo que nadie puede arrebatarle. Algo que no depende de que la economía sea favorable, ni de que los demás se comporten bien, ni de que las circunstancias se den de forma que faciliten su progreso. Descubre que, en esencia, es una fuerza. No un receptor pasivo de lo que la vida le depara. No un sujeto de las circunstancias, sino un creador de ellas. No un hombre definido por lo que le sucedió, sino un hombre definido por lo que decidió hacer con lo que le sucedió. Este descubrimiento genuino, vivido y ganado, es lo que la tradición filosófica japonesa podría llamar Hido, el estado de acción natural. El punto en el que la acción correcta ya no requiere esfuerzo porque se ha vuelto inseparable del carácter. El punto en el que el hombre y la filosofía ya no son dos cosas separadas, el hombre tratando de aplicar la filosofía, sino una sola realidad integrada e indivisible. Musashi describió este estado en las páginas finales del libro de los 5 anillos, en una sección tan breve y densa que es fácil pasarla por alto sin comprender completamente lo que está diciendo. Escribió sobre el concepto de en, vacío, no como un vacío, no como una ausencia, sino como una especie de perfecta disposición. Un estado de estar tan completamente presente, tan completamente libre del peso de las quejas pasadas y las ansiedades futuras, que la respuesta adecuada a cualquier situación surge de forma natural. Inmediata, sin la interferencia del ego, la autocompasión o la queja. Con la elocuencia de un espadachín japonés del siglo XVI, describía precisamente lo que la neurociencia moderna comienza a comprender sobre el estado óptimo del rendimiento humano. La investigación es clara y consistente, el cerebro humano rinde al máximo no cuando está sometido al estrés de la autocrítica, ni cuando se ocupa de procesar el resentimiento y la queja, sino cuando está plenamente presente,
plenamente atento y plenamente disponible para las exigencias del momento presente. Cada queja te saca de ese estado. Cada momento de autocompasión divide tu atención entre el presente y el pasado. Cada relato de injusticia, desigualdad y dificultad divide tus recursos cognitivos entre la situación actual y la historia que construyes sobre ella. Y en esa división, en esa fragmentación de la atención, pierdes el acceso a las facultades que te permitirían afrontar la situación con mayor eficacia. Por eso, el hombre que nunca pierde no es el que tiene la vida más fácil. Es el que tiene el acceso más completo a sí mismo en cada momento, incluso, y sobre todo, en los difíciles. No ha eliminado la dificultad de su experiencia, sino que ha eliminado el bloqueo interno que le impide responder a ella con toda su capacidad. Piensa en lo que esto significa en términos reales. Dos hombres se enfrentan a la misma crisis. El mismo fracaso empresarial, la misma ruptura sentimental, el mismo cambio repentino e indeseado de circunstancias. La atención del primero se centra inmediatamente en la historia, quién es el responsable, qué salió mal, cuán injusto es todo esto, que merece que no está recibiendo. Sus recursos cognitivos se dividen entre la crisis y la historia que la rodea. En el mejor de los casos, opera a quizás el 60% de su capacidad real. Y ese 60% se ve aún más mermado por el peso emocional de la historia, por el cortisol liberado por el estrés de la autocompasión. Por la limitación de la percepción que se produce cuando el cerebro está en un estado de resentimiento. La atención del segundo hombre se centra inmediatamente en la situación en sí. No en la historia que la rodea, sino en la situación misma. En lo que está sucediendo, ahora mismo, en este preciso instante. ¿En qué recursos tiene a su disposición? ¿En qué es lo más importante que debe abordar primero? ¿En qué sabe, que desconoce y que necesita averiguar? Sus recursos cognitivos están plenamente disponibles para la crisis porque no los ha dividido entre la crisis y la narrativa. Está operando a casi su máxima capacidad. Y esa capacidad plena, aunque no sea drásticamente mayor en términos absolutos que el 60% del primer hombre, produce resultados radicalmente diferentes porque está enfocada, concentrada y plenamente presente. Esto no es filosofía por la filosofía misma. Es la realidad práctica de lo que significa ser un hombre que ha interiorizado la práctica de no quejarse. Es una ventaja competitiva del tipo más fundamental, no una técnica, no una habilidad que pueda ser analizada por alguien externo, sino una auténtica diferencia estructural en cómo funciona la mente bajo presión. Y aquí radica la importancia de esta reflexión, más allá del ámbito personal. El hombre que alcanza este estado, el hombre que ha trabajado duro, cultivado la práctica, pagado el precio con disciplina diaria, esfuerzo voluntario y autocrítica honesta, no se lo guarda para sí mismo. No puede. Porque aquello en lo que se ha convertido irradia hacia afuera de maneras que no puede controlar ni predecir por completo. Quienes lo rodean lo sienten. Sus hijos lo sienten. Sus colegas lo sienten. Los desconocidos con los que se cruza brevemente en las interacciones cotidianas lo sienten. Hay algo en la presencia de un hombre verdaderamente inquebrantable que afecta a todo aquel que entra en contacto con él. No es intimidante. No es frío. No es una demostración de dureza ni una exhibición de invulnerabilidad. Es algo más cálido y humano que todo eso. Es la sensación de estar cerca de alguien que está completamente bien, no porque su vida sea perfecta, no porque se haya librado de las dificultades, sino porque ha desarrollado una relación con ellas que no requiere que sean diferentes de lo que son. Ha hecho las paces, no la paz de la rendición, sino la paz del dominio, con los fundamentos de la existencia humana. Y en un mundo cada vez más ruidoso, cada vez más superficial, cada vez más saturado del bullicio de la gente que proclama sus problemas y exige ser vista en su dolor. Esa cualidad de serenidad genuina, ganada y espontánea es quizás lo más raro y valioso que un hombre puede ofrecer. Eso es lo que Musashi ofrecía. No solo en sus victorias, no solo en la brillantez de su técnica con la espada, no solo en la elegancia de su pensamiento estratégico, sino en la sencillez, la naturalidad y la discreción con la que se desenvolvía en el mundo. Sin quejarse. Sin alardear. Sin exigir que el mundo fuera diferente de lo que era. Simplemente un hombre. Enfrentando la vida tal como venía. Utilizando todo lo que le ofrecía, la belleza y la brutalidad, el triunfo y la pérdida, la claridad y la confusión, como material para el trabajo continuo. Nunca terminado e infinitamente exigente de convertirse en uno mismo.
Existe un concepto en la estética japonesa llamado wabi-sabi, la belleza de la imperfección, la belleza de las cosas incompletas, desgastadas, marcadas por el tiempo, el uso y la dificultad. Un tazón de té agrietado y reparado con oro, el arte japonés de kintsugi, se considera más bella que una que nunca se ha roto. Porque las grietas y su reparación cuentan una historia de supervivencia y transformación que la perfección jamás podrá contar. Esto es lo que el hombre que nunca pierde entiende de sí mismo, algo que el hombre que se queja no comprende. Sus grietas no son fracasos. Sus dificultades no son prueba de indignidad. Sus luchas no demuestran que la vida lo haya tratado mal ni que mereciera algo mejor. Son las vetas doradas que recorren el cuenco. Son la evidencia visible de un hombre que fue quebrantado por algo real y eligió, deliberadamente, repetidamente, imperfectamente, con humanidad, ser reparado en lugar de desechado. Ser transformado en lugar de derrotado. Y la transformación nunca se completa. Esa es la última y quizás más importante reflexión filosófica que Musashi nos legó, no en sus escritos más famosos, sino en la simple manera en que vivió sus últimos años. No los pasó triunfando, ni disfrutando de su estatus legendario, ni en la cómoda jubilación que su reputación le habría brindado. Los pasó en una cueva, escribiendo el libro de los 5 anillos, refinando, profundizando y cuestionando la filosofía que había construido a lo largo de su vida. Porque para Musashi, el trabajo nunca terminaba. El proceso de devenir nunca se completaba. La práctica no tenía una ceremonia de graduación. No había un punto en el que uno pudiera decir, he llegado, lo he dominado, ya no necesito elegir deliberadamente porque la elección ahora es automática y permanente. Cada día era un nuevo entrenamiento. Cada dificultad, una nueva prueba. Cada momento de tranquilidad, una oportunidad para prepararse para el siguiente desafío. Esta filosofía no era un destino, sino una guía. Y esa guía, mantenida con constancia a lo largo de toda una vida, forjó a un hombre cuyo impacto en la concepción humana de la disciplina, el dominio y la naturaleza de la fuerza ha perdurado durante más de 400 años. Esa es la verdadera promesa de esta filosofía. No significa que vayas a ser perfecto. No significa que las dificultades dejen de llegar. No significa que las quejas no vuelvan a surgir ni que la tendencia a la autocompasión desaparezca para siempre. La promesa es más simple y profunda que todo eso. La promesa es que si eliges este camino, si te comprometes con esta práctica, de forma imperfecta y humana, y con la plena comprensión de que a veces fracasarás, con el tiempo te convertirás en algo más de lo que crees ser. No porque el mundo te vaya a dar más, sino porque aprovecharás mejor lo que ya tienes. Porque dejarás de desperdiciar tu energía a través de la queja y empezarás a dirigirla, toda, cada gota, hacia la vida que te espera al otro lado de la decisión. El hombre que nunca pierde no es el hombre que nunca cae. Es el hombre que cae, reconoce lo que la caída le ha enseñado y se levanta con más comprensión que antes de tocar el suelo. Es el hombre que mira sus lugares rotos y ve, no evidencia de derrota, sino las líneas doradas de kintsugi, la hermosa e irreemplazable prueba de que estuvo aquí, de que luchó. De que eligió ser reparado en lugar de reemplazado. Y él es el hombre que comprende, en lo más profundo e inquebrantable de su ser, que la elección nunca termina. Y que la elección, esa elección interminable, diaria, imperfecta y profundamente humana, no es la carga de su vida. Ese es su significado. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video. Comenzamos con un hombre sentado solo en una habitación fría y vacía, despojado de todo, enfrentándolo todo, sin perder nada. Recorrimos la arquitectura invisible de la queja y cómo ésta desmantela silenciosamente el poder de un hombre desde dentro. Exploramos la filosofía de Miyamoto Musashi, no como una curiosidad histórica, ni como una nota a pie de página interesante en la historia de la cultura japonesa, sino como un modelo vivo, palpitante e inmediatamente aplicable sobre cómo un hombre puede atravesar las etapas más difíciles de su vida sin dejarse vencer por ellas. Nos sentamos con la historia de dos hombres cuyas vidas divergieron no por talento, suerte u oportunidad, sino por una única y fundamental diferencia en la forma en que eligieron relacionarse con la dificultad. Construimos las prácticas específicas, la auditoría, la pregunta redirigida, la forja nocturna, la dificultad voluntaria, el estándar del silencio, que transforman la filosofía de algo que se comprende en algo que realmente se es. Y reflexionamos sobre el significado más profundo de todo ello,
la verdad del Kintsugi de que los lugares rotos no son el fracaso de la historia, sino la parte más importante de ella. Ahora estamos aquí. Al final. Al principio. Porque así es como siempre funciona la verdadera transformación. El fin de la comprensión siempre es el comienzo de la acción. Y la acción real, la que no es glamorosa, la que se hace a diario, la que no es perfecta, es lo único que importa de ahora en adelante. Todo lo que has escuchado en este video, cada idea que te ha resonado, cada momento en el que algo cambió ligeramente en cómo te ves a ti mismo y a tus circunstancias. Todo se desvanecerá en 72 horas si no va seguido de acción. Esto no es una afirmación pesimista. Es simplemente cómo funciona el cerebro humano. La comprensión sin acción se procesa como entretenimiento, no como transformación. Y el entretenimiento, por muy atractivo que sea, no deja huella permanente. Así que no voy a terminar este video pidiéndoles que le den a me gusta, que lo compartan o que se suscriban al canal. Voy a terminar pidiéndoles que hagan algo mucho más difícil y mucho más importante que cualquiera de esas cosas. Voy a pedirte que tomes una decisión. No es una resolución. No es una intención. No es un compromiso vago de trabajar en esto en un futuro indefinido, cuando las circunstancias sean más favorables, la motivación sea mayor y el momento parezca más oportuno. Es una decisión. Clara, específica, tomada en este momento, con plena conciencia de su costo y aceptándolo plenamente. La decisión es la siguiente. A partir del momento en que termine este video, ni mañana, ni el lunes, ni después de que se resuelva la dificultad actual de tu vida, vivirás un día como el hombre que nunca pierde. Solo un día. 24 horas. No se te pide que transformes toda tu vida en este instante. No se te pide que te conviertas en Musashi de la noche a la mañana ni que elimines para siempre todas las quejas de tu existencia antes de que termine la semana. Se te pide que elijas un día. Que tomes todo lo que hemos comentado y lo apliques con total seriedad y compromiso durante un solo día. Así es como se ve ese día en términos concretos. Cuando despiertes mañana por la mañana, antes de revisar tu teléfono, antes de consumir cualquier contenido. Antes de permitir que el ruido del mundo exterior comience a llenar el espacio de tu atención, te sentarás en silencio durante 5 minutos. No meditarás en ningún sentido formal o complicado. Simplemente te sentarás. Simplemente respirarás. Simplemente estarás presente contigo mismo antes de que comience el día. En esos 5 minutos, establecerás una intención. No una meta para el día, sino una intención. La intención es simple: hoy, redirijo. Pase lo que pase, cualquier dificultad, cualquier frustración, cualquier colapso inesperado de planes o decepción de expectativas, lo redirijo. Pregunto qué puedo hacer con ello. No lo narro. No lo realizo. No me quejo de ello conmigo mismo ni con nadie más. Lo redirijo. Esa es la intención. Recuérdalo durante esos 5 minutos. Siente su peso. Siente lo que significaría vivirlo durante las próximas 24 horas. Siente los momentos de tu vida en los que se pondrá a prueba, porque ya sabes dónde están. Ya conoces las situaciones que invariablemente provocan quejas, las personas que invariablemente desencadenan tu frustración. Las circunstancias que invariablemente hacen que la narrativa de la dificultad parezca no solo justificada, sino necesaria. Ya sabes dónde llegará la prueba. Prepárense ahora. En el silencio de esta mañana, antes de que llegue. Luego, continúa con tu día. Y cuando llegue la prueba, y llegará, porque la vida no se detiene para adaptarse a tus intenciones, quiero que recuerdes una sola cosa. Solo una cosa. No toda la filosofía. No las 5 prácticas. No la historia de los 2 hombres, ni el concepto de Kintsugi, ni la sabiduría de los últimos años de Musashi en la cueva. Solo una cosa. La brecha. Recuerda que existe una brecha entre lo que sucede y cómo reaccionas. Recuerda que esa brecha existe. Recuerda que en esa brecha tienes una opción. Y recuerda que la elección que haces en esa brecha, repetida suficientes veces, en suficientes momentos difíciles, a lo largo de suficientes días, es la elección que te forja como persona. Eso es todo. Solo recuerda el espacio. Y en ese espacio, haz la pregunta. ¿Qué puedo hacer con esto? Ahora, antes de terminar, quiero abordar un tema específico.
Sé, con absoluta certeza, que algunas personas que están viendo este video ahora mismo se encuentran en circunstancias genuinamente difíciles, objetivamente e innegablemente duras. No difíciles en el sentido cotidiano, sino difíciles en el sentido que ponen a prueba los cimientos de una persona. Quizás estén cargando con algo que hace que la idea de no quejarse les parezca no solo difícil, sino casi insultante. Como si la filosofía les pidiera que minimizaran algo que merece ser tomado en serio. Quiero que escuches esto con claridad. Esta filosofía no te pide que minimices tu dolor. No te pide que finjas que las cosas difíciles no son difíciles, que la pérdida no es real, que la injusticia no existe, que algunas circunstancias no son genuinamente más difíciles que otras. Todo eso es real. Todo merece ser reconocido. El dolor es real. La dificultad es real. La injusticia, donde existe, es real. Lo que pide esta filosofía no es que niegues nada de eso. Solo te pide que te niegues a que sea la última palabra. Te pide que, después de haber sentido el dolor plena y honestamente, después de haberlo asimilado, reconocido y respetado como merece una verdadera dificultad, elijas ponerte de pie. No porque sea fácil. No porque el dolor haya desaparecido. No porque las circunstancias hayan cambiado, la injusticia se haya resuelto o la pérdida haya sido reemplazada por algo mejor. Sino porque has decidido, en la quietud, la intimidad y la profunda intimidad con que siempre se toman las decisiones importantes, que aún no has terminado. Que aún hay algo en ti que la dificultad no ha tocado. Que el hombre sentado en la habitación fría y vacía, despojado de todo, enfrentándose a todo, aún sea capaz de levantarse y empezar de nuevo. Ese hombre eres tú. Siempre has sido tú. Y cada día que eliges el vacío en lugar de la queja, la redirección en lugar de la narrativa, la construcción en lugar de la actuación, no te estás convirtiendo en algo nuevo. Estás recordando algo antiguo. Algo que ya estaba en ti antes de que la costumbre de quejarte lo ocultara. Algo que ya estaba en ti antes de que el mundo te enseñara que la dificultad merecía ser difundida y el dolor merecía ser escuchado. Algo que ha estado esperando, pacientemente y sin quejarse, a que lo recuerdes. Tu reto específico, concreto e inmediatamente aplicable, es este. Esta noche, antes de dormir, abre tu teléfono o tu cuaderno y anota una queja que hayas logrado redirigir hoy. Solo una. El momento en que la sentiste surgir y decidiste actuar de otra manera. El momento en que se presentó la oportunidad y la aprovechaste. Escríbela. Escribe cuál era la queja, hacia dónde la redirigiste y qué produjo esa redirección, aunque fuera algo pequeño, aunque no fuera más que preservar tu dignidad en un momento que intentó arrebatártela. Y luego, en los comentarios debajo de este video, compártelo. No porque compartirlo beneficie al canal. No porque tu experiencia vaya a ser evaluada, juzgada o comparada con la de nadie más. Sino porque el acto de compartir un compromiso públicamente cambia el peso neurológico de ese compromiso. Lo transforma de una intención privada, que el cerebro trata como provisional, como algo que puede revisarse discretamente cuando el costo es demasiado alto, en una declaración pública. Que el cerebro trata como identidad. Como algo que vale la pena defender. Como algo que representa, de una manera sutil pero real, al hombre en que has decidido convertirte. Escríbelo. Compártelo. Y luego, al día siguiente, despiértate y vuelve a hacerlo. Ni por 30 días. Ni por un año. Solo por un día más. Y luego otro. Y luego otro más. Hasta que los días se conviertan en una rutina, la rutina en un carácter, y el carácter en un hombre al que quienes te conocieron antes miran con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Como si vieran, por primera vez, a alguien que siempre estuvo ahí, pero que había permanecido oculto tras el ruido de las quejas. Ese hombre está esperando. Él no espera a que las circunstancias mejoren. No espera a que se resuelva la dificultad, ni a que se corrija la injusticia, ni a que llegue el momento oportuno. Él espera lo único que solo tú puedes darle. La decisión. Hazlo ahora. Ni mañana. Ni cuando las cosas se calmen. Ni cuando te sientas preparado, porque la sensación de estar preparado es una de las mentiras más arraigadas que se cuenta la mente que busca la comodidad. Hazlo ahora mismo, sabiendo que no estás preparado y aceptando plenamente que estar preparado no es un requisito. El requisito es solo este. La voluntad de alzar la voz.
La voluntad de afrontar lo difícil sin caer en la tentación de realizar esa dificultad. La disposición a preguntar, una vez más, en cualquier circunstancia en la que te encuentres actualmente, ¿qué puedo hacer con esto? Y luego la voluntad, silenciosa, decidida, sin previo aviso y completamente propia, de hacerlo. Aquí es donde comienza el viaje del hombre que nunca pierde. No con una victoria. No con el momento perfecto. No con las circunstancias finalmente alineándose de tal manera que el primer paso se sienta seguro, certero y garantizado. Comienza aquí. En este momento. Contigo.